Varias instituciones se aliaron para la publicación de un libro con Grupo de Política Criminal, que es un libro que se titula La Copa del Mundo frente al sistema penal. La Copa del Mundo frente al sistema penal. Miguel Ontiveros Alonso es el coordinador y el prólogo es de Denise Plane. Un libro que tiene como contraportada este breve texto que dice: ¿Cómo impedir el turismo sexual infantil durante la Copa Mundial de la FIFA 2026? ¿Puede ayudar la inteligencia artificial en la identificación de rostros de generadores de violencia en los aeropuertos? ¿Sería útil implementar un programa de compliance para prevenir la violencia en los estadios? Mediante el estudio de los hechos vinculados con la discriminación o la homofobia, pasando por casos de extremismo violento, ataques al medio ambiente o al urbanismo, esta obra enfoca sus esfuerzos en facilitar herramientas a las instituciones que conforman el sistema de justicia penal para enfrentar los desafíos que representa la celebración del Mundial 2026 en nuestro país. Y los autores ponen en sus manos una obra, bueno, aquí los lectores tenemos en nuestras manos esta obra diseñada para especialistas, mejor dicho, diseñada por especialistas, cuyo objetivo es aportar estrategias contra el fraude, los actos de corrupción, las agresiones en megaestructuras deportivas o la trata de personas y la explotación sexual de la infancia. En suma, esta obra pone el derecho penal al servicio del fútbol y de su dimensión más importante, la persona humana. Esta es la presentación que se hace de este libro que está circulando, que se llama La Copa del Mundo frente al sistema penal. Le agradezco al doctor Miguel Ontiveros Alonso, como penalista que es y como coordinador de este libro, que podamos hablar del mismo. Bienvenido, Miguel, gracias por tu presencia. Muy buenos días, Carmen, muchas gracias por la invitación. A nombre de todos los colegas, de las mujeres y hombres que colaboraron en la elaboración de esta obra, te saludamos a ti y a tu distinguido auditorio. Muchas gracias, Miguel, por este mensaje y bueno, saludos a los autores de este libro, puros especialistas, efectivamente. Ya leí la contraportada para directamente llegar al tema. Miguel, ¿qué destacarías de lo que aquí está escrito? Son varias colaboraciones, tú eres el coordinador. ¿Qué destacarías como los ejes principales? Bueno, la preocupación fundamental frente a la celebración de la Copa del Mundo en unos días ya en nuestro país, conjuntamente con nuestros socios comerciales que son Canadá y Estados Unidos, es la protección de la persona humana. Ese fue el primer eje rector. Y por eso la gran mayoría de los artículos se enfocan precisamente en la sanción de la explotación infantil, de la pornografía, del turismo sexual, pero también de muchos otros delitos que atentan en contra de los principios rectores de un Estado constitucional. Si tú me permites mencionar solamente algunos, por ejemplo, Corina Giacomelo, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, trabaja el tema de turismo sexual y explotación infantil. Cuauhtémoc Vázquez, la seguridad pública y la inteligencia artificial en los estadios y el reconocimiento de personas agresoras sexuales, de tratantes, de explotadores de personas humanas que arribarán seguramente a nuestro país, no solamente para ver partidos de fútbol, sino también para consumir niñas y niños. Desafortunadamente México es todavía un paraíso de la explotación y del turismo sexual de niñas y niños. Eduardo Rojas, que es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, trabaja el tema del machismo y la homofobia en estadios y en el ámbito del Mundial. Samuel Ibarra, algo muy importante, Carmen, van a ser los fraudes que se van a cometer en el marco de las rentas de supuestas habitaciones de estos esquemas de renta a escala internacional, pero que no cumplen con las condiciones de seguridad y protección civil. Ya ha habido algunos fallecimientos, desafortunadamente, por consumo, inhalar gas, por las instalaciones mal implementadas en algunas casas o departamentos en donde mediante la renta en Internet pues se expone la integridad de las personas. Héctor Carrión, que es miembro también de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, la política criminal y la promoción del deporte para prevenir el extremismo violento. Y finalmente temas de corrupción de José Cristian Pérez Flores, de compliance en los estadios por medio de Gibran Lozada, en donde se propone una serie de líneas directrices de protocolos de salvaguarda de las personas asistentes. Te pongo simplemente un ejemplo: quiénes y cómo van a poder acceder a los baños,
de hombres y de mujeres, bajo qué contexto podrán llevar sus teléfonos y si hay niñas o niños en el interior. Ese es el inicio, desafortunadamente, de la pornografía infantil, cuando niñas o niños ingresan solas o solos a los baños o áreas públicas. Y finalmente, Mijael Champo y Zaire Vázquez en el tema de urbanismo ambiental y seguridad. Ese es básicamente los ejes temáticos que elegimos, comandados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, querida Carmen. Miguel, bueno, aquí todo esto que nos dices suena muy bien, desde luego, porque son especialistas que están pues poniendo sustancia, digamos, contenido de alto nivel para este tipo de circunstancias. Este libro tendría que ser leído ya en este momento por las autoridades mexicanas, por la FIFA. O sea, ¿va dirigido a quién? Porque finalmente la responsabilidad de lo que ocurre en los estadios, pues está la FIFA, está la policía, en fin. ¿A qué aspirarían con este libro? ¿Que lo revise quién? Bueno, qué importante lo que dices, porque yo le pedí a todos mis colegas, por instrucciones de nuestro rector Osvaldo Chacón, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, que publica esta obra, que fuéramos muy concretos en hacer propuestas concretas para los efectos de que autoridades del sistema de seguridad pública y justicia penal de México pudieran bajarlas al terreno. No es un libro estrictamente académico, sino que es un libro con un fuerte sustento académico, pero con una perspectiva operativa. Y quien lea el libro podrá ver que cada artículo, cada uno de los 8 artículos, concluye con propuestas A, B, C, D, E, muy concretas que puedan operar hasta policías, agentes de la Policía de Investigación, agentes del Ministerio Público, juezas o jueces que van a conocer de los hechos criminales que se van a cometer en nuestro país. Y hablando de quienes debieran leerlo, quiero comentarte que afortunadamente, una vez publicado el libro, recibimos en la Academia Mexicana de Ciencias Penales a la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde. Fue muy receptiva. No solamente le entregamos un conjunto de ejemplares de la obra, sino que además acordamos con ella firmar un convenio con la propia Fiscalía para capacitación del personal de esa institución. Ella estuvo con nosotros y también me permitía hacérselo llegar a quien considero es también una persona con un alto nivel de profesionalismo, al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Él no ha venido a la academia, vendrá, pero él también tiene la obra. Y finalmente se ha repartido a bibliotecas y a distintas instituciones para que puedan acceder a su contenido. No, pues está bueno, entonces sí va avanzando, porque si no ya vamos tarde, porque el Mundial ya estamos en la cuenta regresiva, ¿no? Pero esto ya tuvo noticia, sí. O sea, tiene conocimiento la autoridad o partes de las autoridades que tendrían, digamos, algún tipo de acción directa con la seguridad y con la prevención. De todo lo que viste, Miguel, que es mucho porque tú coordinaste el documento, ¿qué encontrarías sería, bueno, todo es importante, pero qué encontrarías que serían los puntos de recomendación o sugerencias prácticas que serían sí o sí urgentes de instrumentar para un mundial de fútbol como este? Bueno, sensibilizar antes que nada a los operadores del sistema de justicia, policías preventivos, policías de investigación, agentes del Ministerio Público. Eso se ha podido hacer y se puede hacer si hay voluntad, disciplina para esos efectos, en el sentido de que lo primero que tienen que observar es la protección de grupos vulnerables en el ámbito de la celebración del Mundial. Niñas, niños, mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas migrantes también y personas indígenas deben ser el punto rector por encima del patrimonio, por encima de delitos que tienen que ver como fraude, abuso de confianza, la protección de las personas que van a estar y desafortunadamente expuestas a la victimización. Tenemos una amplia población infantil trabajando en la calle, más bien, corrijo, siendo explotada por sus padres o por familiares en las calles y después son reclutadas o reclutados por explotadores sexuales y llevados a pequeños hoteles o moteles, bares, saunas, vapores, baños públicos. Eso sería lo primero. Por eso en ese libro se señalan claramente cuáles son las pautas incluso para que no solamente los policías, sino también las empresas puedan ejercer
legítima defensa y proteger los intereses y el libre desarrollo de la personalidad de las infancias mexicanas. Yo creo que ese es el eje rector y hacia eso va dirigido el libro. Después baja a otros ámbitos como la prevención de la corrupción, el fraude en la compra de boletos. Hay un esquema muy seguro de traslado de boletos implementado por la FIFA. Ya no hay boletos físicos. Entonces, sin embargo, se están ofreciendo en Internet como si fueran los boletos para ir al Estadio Azteca o al Estadio de los Pumas el día de ayer. No es así, ya todo es electrónico. Entonces, informarse también acerca de las modalidades de fraude que se pueden cometer en el marco de estos hechos. Y finalmente, es muy importante también comentarte que en el ámbito de la elaboración de este libro, Carmen, estamos planteando tener una segunda fase de un proyecto que ya concluimos hace un año, que es un Código Penal modelo para México. Por aquí traigo un ejemplar, también elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, y vamos a ir a Estados Unidos porque estos problemas van a continuar antes, durante y después del Mundial, para trabajar con nuestros colegas americanos y hacer una especie de legislación penal de la parte especial con los tipos penales que más nos interesan prevenir a escala de América del Norte. Es decir, el Código Penal modelo y este libro de la Copa del Mundo es el inicio de lo que nosotros creemos será una política criminal de prevención de los delitos más graves a escala de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, y para eso hemos enviado ya también ejemplares a la Secretaría de Economía, que está ahora negociando el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Como ves, no es un proyecto individual que quiera abordar un eje temático puntual y después olvidarse de él. Al contrario, lo que estamos buscando es que esto trascienda, porque todos los problemas que nosotros identificamos que se van a verificar en el marco de los tres países, de Canadá, Estados Unidos y México, en el ámbito de la celebración de la Copa del Mundo, se van a repetir, Carmen, en la Copa del Mundo de 2030 en España y Portugal, y después en 2034. Entonces, se trata de hacer un proyecto a largo plazo, liderado en este caso por la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, el instituto al que tengo el gusto de pertenecer, y el grupo de política criminal que se encarga de materializarlo con autores de distinguido prestigio, Carmen. Ni más ni menos, pues Miguel Ontiveros, te aprecio muchísimo que nos cuentes de este libro que está circulando y bueno, pues sí, ya como dices, está entregado y comentado con autoridades estos planteamientos que hacen los expertos que como tú están presentando la Copa del Mundo frente al sistema penal, y sí, pues muy importante todo lo que dicen. Me detengo para cerrar porque se nos acaba el tiempo, Miguel, en una cosa muy relevante que plantea la contraportada que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Qué tanto está nuestro sistema listo para usar la inteligencia artificial? Ahora que el Papa presentó la encíclica, la primera encíclica del Papa, precisamente sobre la inteligencia artificial, me detengo aquí porque ustedes están diciendo cómo que se use o cómo usar la inteligencia artificial para identificar rostros generados de gente generada de violencia. Estamos en esa posibilidad, porque para llegar a ese punto tendría que haber un sistema que valide algún tipo de cosa legalmente hablando para tomar los rostros y asociarlos con los pasajeros de los aviones o con la gente que entra a los estadios. ¿Cómo hacerlo de aquí a que sea el Mundial, que ya es 5, 4, 3, 2, 1? Bueno, te tengo una buena noticia. Mira, dicho por el autor, por Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, que es quien elaboró el artículo en referencia con lo que tú señalas, en el marco de la presentación que tuvimos de esta obra en el ITAM, él anunció que la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde hace más de un año había implementado un concurso para que se ofrecieran modelos de inteligencia artificial de cara a la prevención del delito en el marco del Mundial. Él con su agencia participó, no ganó, pero le consta, y lo señaló en el ITAM en vivo, instituto del que soy profesor de teoría del delito, que ya se había implementado por el equipo ganador el esquema de utilización de la inteligencia artificial al interior de los aeropuertos sede, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, con inteligencia artificial, sobre todo para identificar a agentes con ficha roja, con órdenes de aprehensión y con, mecanismos de detención o de alerta a escala internacional. Entonces, a mí sí me da mucho gusto que, independientemente de cuál sea la empresa, eso da igual, sí se esté implementando este rubro. Y por último, no quiero dejar de anunciarte que para quien esté interesada o interesado de tu distinguido auditorio,
el próximo 1 de junio. Este libro se va a presentar nada menos que en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República. Nos han abierto las puertas, ahí estaremos los autores, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, el director Jorge Nader Curi y Luis González Plasencia, que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y hoy es secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Y bueno, eso nos va a permitir una amplia difusión en el auditorio del INACYPE. Ahí los esperamos con mucho gusto. 1 de junio, ¿a qué hora? Es a las 10 de la mañana, firmamos un convenio entre la Universidad Autónoma de Chiapas y el Instituto Nacional de Ciencias Penales para trabajar temas de tesis doctorales, maestrías, posgrados y además presentamos el libro con distintas autoridades. Habrá gente de la Fiscalía General de la República, lo cual me da muchísimo gusto porque también tienen implicaciones importantes en la protección de la persona humana durante el Mundial. Ni más ni menos. Pues Miguel Ontiveros, gracias por contarnos de este libro. ¿Se puede conseguir para cualquier persona en dónde? En línea, en las páginas de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Instituto, y también en Dijuris, que amablemente nos dio su apoyo para la presentación. Y se va a replicar esa presentación el 6 de junio también en el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía de la Ciudad de México, en el marco de la firma del convenio de colaboración. Venga, pues gracias por contarnos, Miguel Ontiveros. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Un abrazo a ti y a todo el equipo. Gracias. Igualmente, Miguel, gracias por estar aquí, abogado. Nos vamos con esto. Buenos días, un abrazo. Hasta mañana.